Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es alguien muy especial. Juan Sebastián Hoyos, rector del Gimnasio Moderno, un líder en la educación que ha convertido el autoconocimiento y la espiritualidad en los pilares de una transformación profunda, tanto a nivel personal como institucional. Abogado de la Universidad de los Andes, Juan Sebastián vivió un momento definitorio durante sus estudios cuando se dio cuenta de que su verdadero llamado no estaba en las leyes, sino en la educación. Sin embargo, lejos de abandonar, decidió terminar su carrera con honores, demostrando desde temprano esa disciplina inquebrantable que lo caracteriza. Si va a hacer algo, lo hará siendo su mejor versión. Este episodio revela mucho sobre su carácter, la capacidad de transformar lo que podría haber sido una frustración en una oportunidad de crecimiento. Lo que verdaderamente distingue a Juan Sebastián es su extraordinaria combinación de visión estratégica y sensibilidad humana. Desde niño soñaba con ser rector del Gimnasio Moderno y construyó metódicamente ese sueño durante más de 18 años, pasando por cada escalón de la institución con humildad y transparencia. Cuando llegó el momento del proceso de selección, no dudó en informar al colegio donde era rector que participaría, poniendo siempre sus valores por delante, sin saber si lo lograría. Su liderazgo se fundamenta en una filosofía profunda. La gente no recuerda tus ideas ni tus palabras, sino cómo las hiciste sentir. Esta convicción no es solo una frase inspiradora, sino el principio que guía cada una de sus interacciones como educador, padre y líder. Es pionero en Colombia y América Latina en educación positiva, transformando la manera como entendemos la formación del carácter y el florecimiento humano. Juan Sebastián ha desarrollado un ritual sagrado que revela su compromiso con el crecimiento interior. Medita diariamente y convierte sus caminatas en espacios de introspección profunda, una práctica que heredó de su padre, Bernardo Hoyos, uno de los periodistas culturales más importantes de Colombia. Su libro de cabecera, Autobiografía de un Yogi, refleja esa búsqueda constante de la verdad y el despertar de conciencia que definen su propósito de vida. Quizás lo más notable de Juan Sebastián es cómo ha logrado mantener intactas sus cualidades esenciales: empatía, bondad, gratitud y ese sentido del humor que lo caracteriza, mientras construye un liderazgo sólido y transformador. Sus fortalezas de carácter no son casuales, son el resultado de años de trabajo interior, de darse cuenta de que el verdadero liderazgo nace del autoconocimiento, el autodominio y la capacidad de apreciar genuinamente a las personas. Como padre de Lucía, encuentra en la paternidad uno de sus mayores logros, demostrando que su compromiso con la formación integral trasciende las aulas del colegio. Su dedicación a gozarse la vida, combinada con una disciplina férrea y una espiritualidad auténtica, lo convierte en un ejemplo viviente de que es posible liderar desde la bondad y sin sacrificar la excelencia. Acompáñame a una conversación reveladora con Juan Sebastián Hoyos, un hombre que ha encontrado en la educación su misión de vida y en el desarrollo del carácter su legado, demostrando que los grandes líderes no nacen, se forjan día a día en el silencio de la meditación, la reflexión de las caminatas y la práctica constante de ver a los demás a través de su potencial latente. Hola, querido rector, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Bueno, querido Pablo, muchas gracias. Muy contento de estar acá compartiendo contigo, con todos los oyentes, y muchas gracias por esa descripción, de verdad muy generosa. Recuerdo pocas descripciones tan generosas, tan lindas, tan llenas de elogios, que pues una descripción muy hermosa que agradezco muchísimo. Rector, ¿cómo te sientes en este momento y qué pasa por tu mente en este día? Mm, Uy, qué buena pregunta. Pues mira, yo me siento todos los días muy pleno, muy agradecido. Sería lo primero. Tú hablaste de la gratitud en la descripción. Yo creo que es la emoción y te diría que el estado que más me acompaña, o que me acompaña permanentemente. Empezando pues por temas como mi familia, la salud, bueno, mi hija, toda mi familia, mi madre, mi pareja y también, por supuesto, por lo profesional, ¿no? Entonces, en estos momentos, todos los días cuando entro a mi trabajo, me siento muy agradecido, me siento muy pleno, eso sería lo primero y hoy no es la excepción. Me siento también a la vez bastante retado. Estos días, estas semanas han sido de mucho trabajo, de muchos compromisos.
el fin de semana salimos de viaje, vamos a acompañar una excursión muy hermosa. Ahora también que hablabas de caminar, vamos a hacer el Camino de Santiago, parte del Camino de Santiago con un grupo de estudiantes. Entonces, ausentarse de la oficina durante 12 días en esta labor de la rectoría o de las rectorías, pues siempre supone sus retos. Entonces, hay muchas cosas que hay que cerrar en estos días. Entonces, me siento también ahí al mismo tiempo un poco agobiado, tratando de aprovechar el tiempo al máximo y de dejar todo cerrado. Pero en general, lo que te digo, sobre todo muy agradecido y muy pleno pues por este trabajo tan maravilloso que puedo desempeñar. Es muy interesante lo que a ti te ocurre todos los días porque trabajas en los mismos lugares donde creciste, en los mismos espacios, viendo seguramente muchos de los mismos árboles, de los mismos paisajes. Cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial? De mi niñez tengo muchos recuerdos, unos recuerdos muy lindos. Tengo primero los recuerdos de mis padres y muchos recuerdos de mi papá, que también mencionaste en la presentación. Recuerdo mucho caminar con él, acompañarlo a caminar desde que yo era muy pequeño. Él tenía sus problemas de visión y le encantaba caminar. Entonces, pues diariamente lo acompañaba, dábamos vueltas pues cerca de donde vivíamos o los fines de semana mi familia tenía una casa en Facatativá, íbamos bastante, entonces salíamos a caminar mucho. Entonces tengo ese primer recuerdo de compartir mucho tiempo con él, caminar también, oír mucha música clásica y en general como estar cerca de él y de su mundo de libros, de música, de cultura. Entonces eso por un lado. Y también tengo muchos recuerdos acá en el colegio, pero tal vez te diría que el principal sería jugar fútbol. El Mm. fútbol y el deporte que siempre pues me han encantado. Entonces todos los recreos, las amistades que construí muy alrededor del fútbol. Y tengo unos recuerdos muy bonitos también con mis profesores, profesoras de infancia en el preescolar, Vilma de Bernal, la profesora que me enseñó a leer, que recuerdo que me gané un concurso de escritura y me regaló un libro de una casita de chocolates con una dedicatoria muy linda. Entonces recuerdo llevarlo a la casa y mi familia mis papás pues muy contentos, muy ilusionados. Marta Decano, mi profesora en preescolar. Tengo los recuerdos de los encuentros con Patricia Álvarez, Pato, mi profesora en segundo de primaria, curiosamente todas también profesoras de español. Entonces estar leyendo con ellas en voz alta, son como los primeros recuerdos que tengo de mi infancia y de estos espacios, de estos árboles, de este campus tan lindo del gimnasio moderno. ¿Cuál dirías que fue el reto más significativo que enfrentaste en tu etapa de crecimiento y cómo esa experiencia te marcó? Se me ocurre uno en mi etapa de crecimiento, sobre todo en mis primeros años, en el preescolar y en la primaria. Hubo un reto difícil, yo creo que tiene que ver también con algún tipo como de sensación de abandono, si se Mm. quiere. Mis papás maravillosos, no digo que me Mm. hubieran abandonado o algo así, sino pues tú sabes cómo es la mente de un niño chiquito y lo que pasa por la mente de un niño chiquito. Y entonces a mí en las tardes en mi casa había conductor, porque mi papá por sus problemas de visión pues no manejaba, entonces tenía conductor y el conductor me recogía por las tardes en el colegio. Pero ese conductor que duró bastante tiempo con mi familia llegaba muy tarde. Entonces recuerdo tener un miedo grande a que mis papás no me recogieran, a quedarme acá en el colegio durante mucho tiempo y a no volver a verlos. Y eso fue digamos, un miedo que me acompañó durante muchos años. Yo recuerdo por allá hasta cuarto de primaria, una cosa así, por allá hasta los Mm. más o menos 10 años. Y tenía un amigo del salón que le pasaba algo parecido. Era difícil compartir este miedo con alguien porque muchos se iban en bus, algunos caminando. Entonces, de las pocas personas que se quedaba acá en el colegio esta tarde esperando que los recogieran, era yo. Y me costó bastante tiempo superar ese miedo. Creo que recuerdo mucho, como te digo, la compañía de ese amigo y poder compartir
ese mismo miedo y sentir que había una persona que sentía lo mismo y que vivía lo mismo, como esa conexión a partir de un dolor similar. Por un lado, recuerdo también que en algunas clases yo me salía del salón antes, le pedía permiso a la profesora para ir al baño, pero realmente lo que yo hacía era ir al parqueadero y ver si estaba esta persona o no. Generalmente no estaba, entonces recuerdo regresar al salón ya como con una angustia, con una zozobra, como con un miedo, salir de nuevo, ver que no estaba esta persona. Entonces, pues hay un tema que me acompañó durante mucho tiempo. Una vez me salí del colegio, me fui a una casa cercana donde vivía un tío mío, mis papás después no me encontraron, me regañaron, entonces también ahí vino como el tema digamos, de las consecuencias de salirme del colegio. Me acuerdo de un portero que hoy en día sigue trabajando acá, don Gilbert, a quien quiero muchísimo, que era el portero que me esperaba ahí, me decía, Juanito, no se preocupe, no llore. Y bueno, y ya después uno va creciendo y sí, va madurando y sus miedos pues seguramente se van transformando y lo pude superar, afortunadamente, porque sí recuerdo que me causó bastante dolor en su momento, Mm. que me acompañó en la infancia, sí. Cuando yo recapitulo en mi niñez, siento que la herida principal que tuve en mi niñez fue la misma herida de abandono, y el abandono no significa que los padres no estén presentes físicamente, sino muchas veces que no acompañan emocionalmente, que no hay un acompañamiento emocional, y muchas veces esos temores que nosotros teníamos en la niñez, em, o no se los compartíamos porque o se los compartíamos, pero no les daban la importancia que para nosotros tenían en su momento. Y yo siempre, cuando hablo de esas heridas de la niñez, me gusta hablar de cuál fue el regalo que esas experiencias nos dejaron, porque siempre cuando empezamos a verlos desde una nueva perspectiva, encontramos que hay algo de quienes somos hoy que es producto también de esas circunstancias difíciles y dolorosas en su momento, pero que nos han ayudado a convertirnos en quienes somos. ¿Cuál dirías tú que es el regalo que ha traído para ti esa circunstancia de vida que no elegiste? Uy, qué buena pregunta. Es una pregunta como de psicoanálisis. Mira, y sí, usas la palabra exacta, usas la palabra de herida, que yo creo que todos pues tenemos nuestras heridas y nuestras heridas de niñez, de abandono, de rechazo, de rigidez, de inferioridad, en fin, y bueno, esa fue una de las heridas que se activó en mí en ese momento. Mira, yo te voy a decir, tal vez lo que pensaría es, lo ataría mm, años después, más adelante en mi vida, te diría que con un par de relaciones, de novias que tuve en la universidad, de una manera distinta, pero se activó esa herida asociada a otras. Mm. Y al poder, pues, tratar de comprenderme mejor y con el acompañamiento, por supuesto, también desde terapéutico y demás, pues pude elaborar ciertas cosas. Pero tal vez la lección que yo te diría que puede haber detrás de eso, vista como con ojos de adulto años después, puede tener que ver con dos cosas. Uno, con la construcción de la autoestima, ¿sí? Y esa herida, digamos, vista en una dimensión muy profunda, el abandono, tiene que ver también, es como con esa percepción errónea de Dios, ¿sí? En últimas, cuando hay un abandono, es es como ese reclamo hacia lo divino, hacia lo sagrado, de por qué me abandonaste, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí hay un regalo oculto que tiene que ver con puede ser con esa idea de la unidad o de la presencia permanente de lo divino en nosotros y que nos acompaña en todo momento. Entonces, creo que podría ir por ese lado. Mm. Pero como te digo, tal vez en su momento no alcancé cuando yo era chiquito, pues no me di cuenta de nada de eso. Y ha sido con el paso del Mm. tiempo y con el acompañamiento de otras personas que uno empieza como a elaborar esas cosas. A mí me gusta decir que la herida no es tu culpa, pero la sanación es tu responsabilidad. Y tú hablaste de terapia. Y yo creo que buscar terapia no nos hace débiles, nos hace mucho más fuertes y nos hace querer buscar ayuda. Pedir ayuda no es rendirse, sino es negarse a rendirse.
¿Qué terapia sientes que te ayudó para trabajar ese tema de esa herida o cualquier otro tema en tu vida? ¿Qué tipo de terapias sientes que te ayudaron y cómo lograste, digamos, resignificar esa experiencia o ponerla en un contexto en el cual ya no la rechazabas o la negabas, sino que la abrazabas como parte de tu historia personal? Pues mira, Pablo, yo totalmente de acuerdo contigo. Por un lado, yo creo que pedir ayuda es algo fundamental en la vida, levantar la mano en los momentos difíciles. Yo creo que las cosas que más lo ayudan a uno pues, son la red de apoyo, tanto los seres queridos como profesionales, profesionales en el campo como tal, de la terapia, por un lado, y incluso lo hablaba el otro día con otro rector de un colegio que admiro muchísimo, un ser humano maravilloso, y él me decía que él sentía que una política muy importante hoy en día de los colegios y de las juntas de los colegios era brindarle herramientas de apoyo y terapia a sus equipos, teniendo en cuenta a veces también las situaciones difíciles que se afrontan día a día en los colegios y las situaciones límite de los niños, de los adolescentes. Entonces, eso por un lado, creo que el apoyo lo necesitamos todos o casi todos y es maravilloso. Y yo he hecho varios procesos a lo largo de mi vida y he podido compartir y aprender de muchísimas personas, pero recuerdo mucho uno de un hombre maravilloso que se llama Eduardo Carballo, que es venezolano, vive en Colombia y es una figura muy reconocida pues, en Latinoamérica y también a nivel mundial. Él es de la corriente junguiana. Entonces me sirvió mucho el proceso que hice con él en un momento también importante de mi vida, después de una separación, mm, por muchas razones. Yo me sentí muy identificado con él, tiene una historia de vida muy interesante, un hombre muy culto, que había leído mucho, que ha leído mucho, que ha viajado mucho, al mismo tiempo un hombre muy amoroso, muy simpático, muy cercano, y me encantaba todo el tema, por ejemplo, de la interpretación de los sueños, Ujú. ¿no? Y el tema también de los arquetipos y demás. Entonces eso me sirvió mucho. Trabajo con los arquetipos. eh, Me parece un trabajo bien interesante también pues para uno conocer con cuál tiene más afinidad y también para trabajar su luz y su sombra, ¿no? Ujú. Los principales arquetipos junguianos en general tienen ambos aspectos, entonces uno, empezando te diría por el trabajo con la sombra, ¿no? Ujú. Para reconocerla, hacerla consciente, integrarla bueno, y trabajar en las cosas que uno necesita trabajar. Entonces ahí hubo un trabajo que para mí fue muy valioso. Te diría que ese, habiendo Ujú. muchas cosas, ese es uno que recuerdo con especial cariño. ¿Cuál dirías que ha sido tu fracaso favorito? Y cuando digo favorito me refiero a una experiencia en la que uno falló estrepitosamente, pero que luego se convirtió en una plataforma para un gran despertar o para un gran logro. Mira, tengo varios en distintas dimensiones de mi vida, pero de pronto mi fracaso favorito, tal vez del que más he crecido, yo podría decir que ha sido mi separación. Mm. Yo duré casado 7 años. Tuve un ejemplo en mi casa con mis papás lindísimo, de un matrimonio maravilloso, de un hogar muy bonito, de dos personas pues que se conocieron, mi papá y mi mamá ya cuando tenían mi papá más de 40 años, mi mamá cerca a los 40, entonces se conocieron en un momento donde había bastante madurez y crecí en un hogar de mucha armonía, mucha armonía y pues crecí con ese ideal de construir un hogar para toda la vida y desafortunadamente eso no fue así, pero creo que todo el proceso posterior, que entre otras también incluyó el acompañamiento de lo que mencionábamos anteriormente de Mm. Eduardo Carballo, el trabajar en las heridas, ¿no? Eh, pues fue un proceso de crecimiento enorme, un proceso de transformación muy grande y que me ha permitido, entre otras cosas, pues me permitió replantear muchas cosas en mi vida, muchísimas, en todos los ámbitos de mi vida. Y una de ellas, pues me ha permitido construir hoy en día una relación de pareja muy bonita y siendo ese uno de los pilares en mi vida, ¿no? Los vínculos.
la pareja, el amor en sus distintas manifestaciones. Entonces yo creería que ese es el fracaso posiblemente el que más he crecido. En una conversación me contabas que en una de esas caminadas con tu padre cerca del gimnasio moderno, tú le habías dicho que algún día soñabas con ser el rector. ¿Cómo fue construir ese sueño paso a paso durante 18 años sin la certeza de que algún día se haría realidad? Sí, mira, pues ese sueño lo fui construyendo de una manera muy intuitiva y oyendo mi corazón. Yo pues disfruté mucho mi paso por el colegio, fue algo muy significativo por un lado, de verdad me marcó y sobre todo tuve unos maestros maravillosos, entre otros maestros que compartimos, por ejemplo, Pompilio Iriarte, que sé que también fue profesor tuyo y un profesor muy cercano a tu generación Mm, y que marcó pues el amor por las letras y por la escritura de muchas personas y sé que tú también has mm, estado ahí por tus libros y mm, por lo que hiciste también al inicio de tu carrera. Entonces tuve una cercanía muy grande con esos maestros y recuerdo que tal vez lo primero que como que se despertó en mí cuando yo estaba en noveno, en décimo, yo decía, algún día quiero significar para alguien lo que estas personas significan para mí. Quisiera ocupar ese lugar digamos, en la mente, en el corazón de alguien. Lo mismo lo pensaba con mi papá. También decía, quiero ser papá algún día, porque quisiera significar para un hijo, para una hija, lo que mi papá significa para mí. Y eso a su vez lo aprendí de mi papá, que recuerdo una vez, en una noche muy bonita, en un viaje, que estábamos comiendo juntos y él se había tomado sus vinos. Papá tenía unos vinos maravillosos, cuando se tomaba sus tragos, se ponía más amoroso, era muy amoroso, pero se ponía aún más amoroso y más carismático y lleno de anécdotas y lleno bueno, de libros y de viajes y de experiencias muy lindas. Y entonces me decía, mira, mi sueño en la vida es significar para ti lo que mi papá significó para mí. Tuvo también una relación con su padre muy linda y muy cercana que se construyó caminando. ujú, Entonces, eso se replicó conmigo y yo tenía también eso muy marcado como que el tema de la paternidad para mí va a ser algo muy importante a partir del ejemplo que he tenido con mi padre. Y estos maestros de alguna manera también fueron para mí unas figuras pues muy importantes y muy paternales desde lo intelectual, sí, sobre todo desde lo intelectual. Entonces ahí algo se despertó como en mi corazón. Y ya esa anécdota que tú cuentas cuando caminábamos por acá, a punto antes de graduarme, que mi papá me preguntaba mucho qué vas a estudiar, yo estaba muy desubicado, no tenía ni idea qué estudiar, pero le decía yo, papá, yo no sé qué vaya a estudiar, pero lo que sí sé es que algún día yo voy a ser rector de este colegio, o por lo menos ese es mi sueño, ¿no? Y se lo señalaba porque caminábamos por acá, en este momento estoy desde la oficina, por eso digo que desde mm, acá, y caminábamos por la novena y le mostraba el edificio, le decía yo quiero hacer esto es lo que me mueve, y él me decía, bueno, muy bien, tienes que cultivar tu sueño y bueno, yo me decía, yo creo que cuando tengas 50 años vas a poder cumplir tu sueño, me decía, es un sueño muy noble. Entonces también fue muy bonito porque siempre recibí de él mucho apoyo y algo esencial, tú sabes, uno en la vida, si algo necesita es que alguien crea en mm, uno, ¿sí? mm, Cuando alguien cree en uno, la vida cambia, ¿no? Yo por eso le tengo un afecto enorme, además, a miles de personas, a mi ex jefe, acá el anterior rector, Víctor Alberto Gómez, que él tiene un liderazgo muy bonito y él una de las cosas que hace es creer en la gente, creer en sus equipos y él hizo eso conmigo desde el primer día y eso pues no lo olvido. Sí. Quiero detenerme por un momento para hablar de tu papá. Tu papá fue un hombre muy especial a quien yo tuve la suerte de conocer un poquito más, simplemente porque fui novio de una prima tuya y tuve la oportunidad de verlo en un par de reuniones familiares y de escucharlo y de verdad que me causó una impresión, una grata impresión por su forma de hablar, por su conocimiento. Y tú mencionaste algo con lo que me relaciono mucho y es que mi mamá tuvo muchas dificultades con su visión en los últimos años de su vida.
Y yo te quisiera preguntar cómo esa dificultad de tu papá de ver con sus ojos te enseñó a ti a ver lo verdaderamente importante en la vida. Wow, esa pregunta también está muy, muy bonita. Y sabes que no la había pensado. Y de pronto hay como dos líneas, dos aristas de la pregunta. Lo primero, con lo que tú dices es cierto. Mi papá tenía algo muy bonito y es que era una figura pública, y pues las personas lo conocían por sus programas de radio, por sus programas de televisión, y tenían la imagen de un hombre muy culto y muy serio, como muy, esa de pronto es la palabra, serio. Pero yo tuve acceso a su lado más humano y más íntimo. Y lo que más admiré yo de él, era lo que podríamos llamar su belleza humana, ¿sí? Su corazón tan transparente, tan noble, su bondad, su cercanía, su humanidad. Eso a mí fue lo que más me marcó. Por supuesto, además de su mente, de lo brillante que era, de su cultura, pero había algo en una dimensión más allá de la intelectual que simplemente era para mí absolutamente fascinante y atractiva y cercana. Y con lo otro, mira esto, por ejemplo, estoy recordando cosas como estas, atándolas con tu pregunta. Me pasaba mucho y esto, por ejemplo, en un momento me lo hizo, caí en cuenta de esto una vez con una novia que estábamos en el aeropuerto, fuimos a recoger a mi mamá, íbamos mi papá, mi novia y yo, una novia de universidad, y ella me decía, oye, mira, es que a tu papá todo el mundo lo mira. Estamos caminando por acá, el aeropuerto está repleto de gente y él va caminando y la gente se voltea y lo mira con mucha admiración. Pero lo más bonito de eso era que mi papá no se daba cuenta. Mi papá, por sus problemas de visión, no se daba cuenta. Entonces, con esto lo que te quiero decir era, eh, él era una persona que no dependía de lo externo, no se daba cuenta quién había del otro lado, no se daba cuenta si lo estaban admirando o no, no se daba cuenta de esas cosas, sino él estaba concentrado pues en él, ¿no? Mm. Era más en divulgar cultura, por un lado, y en ser un muy buen ser humano, ¿no? Su foco estaba en él, estaba hacia adentro y no en lo externo, no en el tema de la validación o sí, o llamémoslo si se quiere, de ser popular o de quién lo saluda y ese tipo de cosas. Entonces, también crecí con eso un poco, ¿no? Al caminar con él era, allá afuera están pasando cosas, qué maravilla cuando lo paraba algún taxista o alguien y le decía, don Bernardo, usted me cambió la vida, sus programas de cine, sus programas de música clásica, pero él en ese momento estaba era caminando conmigo, estaba era conversando de su vida y entonces estaba muy presente, ¿sí? Muy hacia adentro y pensándolo hoy en día también con lo que estamos viviendo con las redes sociales y la tecnología y tal, donde estamos siempre como con nuestra atención hacia afuera y pendientes también de los likes y de ese tipo de cosas. Aquí el ejercicio era otro, era la presencia, era el mundo interno y era pues Mm. el buen trato. Entonces de pronto esa fue una lección muy bonita, ¿no? Hace un momento mencionaste algo acerca de ver a las personas mejor de lo que son y me hiciste acordar de una frase que me encanta de von Goethe que dice, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. ¿Qué has aprendido tú sobre ver a las personas mejor de lo que son, en darles esa confianza, en decirles yo creo en ti? Wow, esa frase no la oí hacía rato y de verdad que es lindísima. Yo creo que en parte ese es el ejercicio de la educación. Por un lado, lo que, Mm. lo que te contaba hace poco, a propósito de otra pregunta, yo creo que el ser humano en general necesita a alguien, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros. Cuando alguien cree en nosotros, de alguna manera enciende una chispa, nos motiva, y yo creo que la labor del educador consiste en eso, en ver las cualidades internas, potenciales de las personas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Eso por un lado, creo totalmente en eso.
cuando he encontrado personas que han creído en mí, eso me ha cambiado totalmente el entorno, así como también cuando he contado con jefes o en algunas experiencias con personas pues que no han creído en mí o que se han centrado en mis falencias y debilidades, también eso ha tenido un impacto en mí. Y lo otro es que también es algo que trato de aplicar mucho. Tú mencionabas al principio en este trabajo que me gusta hacer, que he investigado desde hace un tiempo, que tiene que ver con el desarrollo del carácter, con las fortalezas del carácter. Sin duda, una de las maneras de generar, jalonar el desarrollo humano, el florecimiento de las personas, es a partir de sus fortalezas y de sus virtudes. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con las fortalezas de los demás, nos centramos en apreciarlas, en cultivarlas, en regarlas un poco como una planta, pues es cuando los seres humanos más florecemos. Entonces, eso no significa, por supuesto, que el ejercicio, tanto desde la educación, en el ámbito escolar, en la paternidad o maternidad, en la familia, no consista también en tratar de corregir y hacerle ver a los hijos, a los estudiantes, pues sus errores, por supuesto, y también sus debilidades y su sombra. Eso es parte esencial del trabajo del ser humano, pero sin duda la manera de crecer no es corrigiendo las debilidades, sino es potenciando las fortalezas. Entonces creo totalmente en eso. Y lo otro también asociado con la frase es, creo mucho en ser exigente con las personas, pero desde la exigencia de creer en el potencial, ¿no? Cuando uno cree en el potencial de alguien y lo estimula y reta, desde el amor, por supuesto, hay unas posibilidades de crecimiento enormes en los seres humanos. Entonces, esa frase está, bueno, bueno, claro, es que Goethe es una frase maravillosa, lindísima. Rector, cuando hablaba con personas cercanas que te conocen muy bien, me hablaban de dos hábitos diarios que hemos mencionado acá, que son la meditación diaria y las caminatas como contemplativas, como unos rituales sagrados en tu vida. Y es muy interesante que en un mundo eh, eh, distraído, hiperconectado, lleno de estímulos, la meditación te ayuda a quietar tu mente, y en un mundo donde cada vez hay más sedentarismo, donde cada vez pasamos más tiempo sentados, el movimiento del cuerpo es fundamental. Y cuando pensaba en el rector caminando por los jardines del colegio, por las instalaciones del colegio, me acordaba de un libro que se llama Hiking with Nietzsche, que es la filosofía de Nietzsche. Nietzsche creó su filosofía caminando en unas montañas, y un profesor de filosofía se va a caminar en las mismas montañas de Nietzsche y a reflexionar sobre la filosofía de Nietzsche y como a recordar lo que él hablaba. Y es un libro que a mí, pues que tiene una historia muy especial para mí. ¿Cómo llegaste a desarrollar estas prácticas y qué te han enseñado sobre ti mismo? Buenísimo, sí, bueno, te voy a contar de ambas prácticas que son muy importantes en mi vida y me llenan de alegría y de cosas buenas. Mira, con la meditación, es curioso porque pues yo crecí, mi mamá, una mujer además de maravillosa y con una fe muy profunda, una mujer muy católica, y mi papá un hombre que se conectaba mucho con lo sagrado, sobre todo desde la música clásica, desde la música sacra medieval, la música coral, ¿no? Entonces crecí en un ambiente muy bonito porque crecía con la música, con la inspiración de la música, con la que me conecto mucho oyendo música renacentista, música medieval, música clásica sagrada, porque tengo ahí un recuerdo muy lindo de mi infancia y un momento de conexión muy bonito. Y bueno, y mi mamá con esa tradición católica, pero desde que tenía como 17, 18 años, sentí como un interés profundo por la filosofía oriental, que te repito, no sabría de dónde, porque no venía de mi papá, no venía de mi mamá y no venía acá de mis maestros en el colegio. Y empecé a explorar y explorar y por cosas de la vida, mi papá que tuvo un problema en la cadera, le recomendaron hacer clases de yoga y le recomendaron un profesor que iba todas las semanas a la casa a enseñarle yoga. Mi papá no era muy de yoga, pero le gustaba, se interesó por el famoso violinista Joshua Heifetz,
que era famoso por sus posturas de yoga y salían parándose en la cabeza y tocando el violín. Entonces dijo, bueno, esto algo bueno de tener, entonces voy a empezar a practicar. Y resulta que yo me quedé un día cuando estaban dando la clase mis papás nunca más siguieron y yo tuve un profesor a lo largo de mi universidad durante 5 años, profesor maravilloso que hoy en día es profesor acá en el gimnasio moderno. Y con él me familiaricé con el yoga, más que con las posturas por las que no sentí tanto interés, con la filosofía. Y con él empecé a estudiar el Bhagavad Gita, el famoso texto de la filosofía oriental, lo que se llama como el quinto Veda, y entonces ahí empecé a cultivar ese interés y esa pasión. Y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar hasta que finalmente después conocí el libro que mencionaste, ese libro que me transformó tanto, Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, que se hizo muy famoso, que cuando Steve Jobs murió en el funeral, él quería que a todo el mundo le regalaran un ejemplar. Ese libro me conectó con una corriente, con una escuela que es el Kriya Yoga, por la que empecé a sentir como mucho interés, que es una corriente que hace mucho énfasis en la respiración, además de otras prácticas tradicionales del yoga y de la filosofía oriental como la meditación, los mantras, entre otras cosas. Y ahí finalmente llegué a mi maestra. Tengo el gran privilegio, la bendición de contar con un maestro espiritual, que en mi caso es una mujer, una maestra espiritual dentro de la tradición del Kriya Yoga. Entonces, para mí, y a partir de eso, bueno, encontré el camino, el sendero, tomé una iniciación, esto hace más de 10 años. Para mí la práctica de la meditación, que como te digo, no es solamente meditación, también es respiración, es trabajo con mantras, es trabajo con el sol, con distintos aspectos, pues es algo que lo incorporo en mi rutina diaria como práctica no tanto digamos, de bienestar o de equilibrio o de armonía, sino como práctica de desarrollo espiritual, de autoconocimiento profundo, a veces sabiendo que en la medida en que uno empieza a hacer ese trabajo de autoconocimiento profundo, se disparan cosas como las heridas que mencionábamos ahora, y básicamente que parte del propósito del transitar en lo espiritual tiene que ver con el sanar, con el sanar patrones desconocidos y sobre todo pues con lograr experimentar de manera directa pues lo que somos en esencia, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante, te repito, como parte de uno de mis propósitos principales que tiene que ver con el desarrollo espiritual, digamos, con el autoconocimiento y con lograr realizar quién soy o quién somos en esencia. Entonces, esa es una práctica muy importante que hace parte pues de mi vida. Y con el tema de caminar, pues te cuento, yo he tratado desde hace mucho tiempo el ejercicio, es básico en la vida de cualquier ser humano, sin duda. Yo en su momento jugaba mucho fútbol porque me gustaba muchísimo, pero tuve unas lesiones, dejé de jugar, empecé a trotar y me gustaba mucho trotar, pero con el paso del tiempo también a veces las rodillas y las cosas. Entonces encontré en caminar sobre todo dos cosas. Uno, me gusta mucho caminar en la naturaleza descalzo. O dos, caminar, pero caminar de noche, oyendo música, para también tener la conexión con la música. Entonces es justo lo que tú dices, es un momento de contacto con el cuerpo, de movimiento, que creo que es claro, y de conexión. Cuando estoy caminando es un momento de inspiración, de pensar en cosas, también de agradecer, de pensar en proyectos, es un momento de mucha creatividad. Entonces lo disfruto muchísimo. Y ese sí es un momento total de bienestar, de soltar. El otro día estaba conversando con una persona que me decía que su manera de terapia no era tanto conversar, sino el trabajo en el cuerpo, ¿no? Y creo que es algo que también comparto muchísimo. Y en este caso, pues me está gustando más caminar que trotar, por ejemplo. Me encanta salir a caminar y sentir el cuerpo y estar descalzo, por ejemplo, y el contacto también con la naturaleza, con el sol, pues es algo que disfruto mucho. Entonces, Quería preguntarte, tú como pionero de la educación positiva en Colombia, seguramente has visto la transformación de muchísimos estudiantes, pero ¿existe alguna historia profunda que hayas visto en un estudiante y cómo te cambió a ti como educador? sí, sí, varias. Mira, la educación positiva tiene que ver con aplicar la psicología positiva o psicología del bienestar y del florecimiento a la educación.
que ese nombre a veces de psicología positiva o educación positiva puede ser un poquito, desconcierta un poco, ¿no? Porque uno a veces puede creer que es centrarse solamente en lo bueno y desconocer las dificultades, entre otras cosas. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver, que encontré en la psicología del florecimiento una rama bien, bien interesante para potenciar el desarrollo humano. Y ahí yo tengo muchos testimonios de cosas que hemos hecho en distintos colegios que han cambiado vidas. Pero te mencionaría, por ejemplo, dos que recuerdo mucho en el colegio Tilatá, colegio en el que trabajé antes, un colegio que quiero mucho. Tuvimos un par de casos de situaciones muy críticas de estudiantes en condiciones muy difíciles de salud mental y en situaciones muy críticas que gracias a las herramientas de la psicología positiva lograron salir adelante. Por supuesto también con acompañamiento médico profesional, pero casos de éxito de estudiantes que lograron, te podría decir, salvar sus vidas. Ahí hay un par de testimonios que recuerdo con mucho cariño y tengo un par de mensajes de esos estudiantes y de esas familias, pues que sin duda son inolvidables, pero incluso también de muchos profesores. Recuerdo el caso de un profesor acá del colegio, profesor extraordinario de historia y de filosofía, pero absolutamente racional, que cualquier cosa donde uno le hablara de emociones o de otras dimensiones le parecía que era esotérico y bueno, y por cosas de la vida entró en contacto con la psicología positiva y con la educación positiva y hoy en día dice yo, durante 40 años desconocí el mundo de las emociones, esto me cambió la vida, ahora mis clases son mejores, me logro conectar de otra manera con mis estudiantes y realmente lo que quiero enseñarles es a conocerse y a regularse. Si yo hubiera tenido estas herramientas, mi vida hubiera sido otra. Esas herramientas, por supuesto, en paralelo con el desarrollo del pensamiento y demás, pues hacen que la vida de un ser humano sea mucho más plena y que tenga más recursos para afrontar las dificultades. Entonces, sí, hay muchos testimonios, pero yo te diría, tengo ese par de estudiantes que se hicieron unos procesos lindísimos. Rector, hace poco vi una serie de la cual se está hablando mucho, que es esa serie llamada Adolescencia que está en Netflix. Quería preguntarte, primero, si has tenido la oportunidad de verla y me interesa mucho tu perspectiva como educador y experto en desarrollo del carácter. ¿Qué mensaje o reflexión de esta serie es la que más te llegó y cómo se conecta con tu visión de la educación para el fortalecimiento humano? Buenísimo, sí, Pablo, mira, esa serie me encantó y te diría que me conmovió mucho. Incluso terminé de verla, me la vi en 2 días. En un día los primeros 2 capítulos y los otros 2 capítulos que me parecieron Mm. unas joyas. Mm. Me encantó, me conmovió mucho uno, pues desde el punto de vista cinematográfico, Sí. por la manera como está narrada y construida, que me parece magistral. Y hay un homenaje a Hitchcock, entre otras cosas, pero un trabajo absolutamente magistral, ¿no? Te diría que me conmovió mucho en los últimos 2 capítulos. El tercer capítulo, la entrevista que hay entre la psicóloga y el joven, Mm. la actuación y también el profesionalismo de la psicóloga, cómo no se deja sacar del lugar y después se va el niño y ella destruida por dentro y quebrada, pero en la entrevista logra la compostura, que es algo muy difícil en los Mm. momentos críticos cuando uno está enfrentando estudiantes con dificultades o familias o en cualquier momento crítico de la vida, cuando alguien lo reta a uno o lo cuestiona o es agresivo, mantener ese autocontrol para después quebrarse, eso me pareció muy fuerte. Y el cuarto capítulo, también el dolor y el sufrimiento de esos papás, como con muchas preguntas que quedan abiertas, también es algo muy conmovedor. Entonces, lo primero me encantó desde el punto de vista cinematográfico claro, y me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Ahora, con tu pregunta puntual, dentro de los muchos mensajes que me quedan, yo tal vez te diría que el principal tiene que ver con la desconexión que hay hoy en día y que puede haber habido a lo largo de la historia entre el mundo de los niños y los adolescentes y el mundo de los adultos. Y hay una escena clave también que creo que es cuando el hijo del detective o policía, cuando los policías van al colegio en el Mm. segundo capítulo, le pide que conversen y entran a un salón y están los dos y básicamente le dice, papá, estás haciendo el oso, tú no sabes de lo que esta gente está hablando, esta gente tiene otro lenguaje
y cuando esta gente pone estos corazoncitos y estas cosas y estos emoticones, esto significa eso, pero tú no tienes ni idea, no hagas el oso. A punta de gritos no vas a lograr acceder a sus mundos ni a sus mentes. Esa escena también es una cosa muy fuerte porque básicamente el mensaje yo creo que es para poder educar, creo que la base tiene que ver con el vínculo y el vínculo tiene que ver con poder conocer a nuestros hijos y a nuestros estudiantes y a los adolescentes de una manera un poco más cercana. Y para eso se requiere de cercanía, se requiere de comprensión, sin juicio. A veces lo que yo siento que pasa es que nosotros como adultos, llámese papás, llámese profesores, estamos conversando con los estudiantes o con los niños o con nuestros hijos, pero siempre estamos como en niveles distintos. Para poder establecer una comunicación profunda necesitamos en un nivel igual, no desde el punto de vista, no que no seamos guías o autoridad, sino de comprensión sin juicio, de escucha. Que generalmente lo que estamos, ellos nos dicen algo y nosotros inmediatamente les decimos qué hacer o emitimos un juicio, ¿sí? Y acá lo primero es escuchar para comprender. Y en la medida en que podamos comprender un poco más sus vidas, sus mundos, pues podremos guiar de una manera distinta. Entonces, creo que ese es un mensaje lindísimo de la comprensión humana, de la empatía, de la cercanía con... Mira, el otro día estaba conversando con un profesor acá, que es un profesor maravilloso, y le preguntaba, ¿cuál es su fórmula? ¿Sí? Y por supuesto, como buen profesor va a decir, no hay fórmula, no hay receta mágica, pero el hecho de que a mí me vaya bien con los estudiantes es un hombre muy culto. Me decía, no tiene tanto que ver con que yo haya leído mucho y sea muy culto, sino que para mí, las cosas que para ellos son importantes, para mí son importantes. Y es posible que desde mi mirada como adulto, yo crea que sus preocupaciones pueden ser no tan significativas desde la mirada de un adulto, pero trato de conectarme con que esas cosas para ellos en su momento de vida son su vida, son las cosas que les dan sentido y por tanto les doy relevancia a eso. Así lo importante en el mundo adulto sea la economía, la política, el cambio climático, pero para ellos es que no pudieron hacer tal cosa con su fiesta. Yo le doy relevancia a eso, ¿sí? Y creo que esto está como sintonizado con ese mensaje de poder conectarnos con sus preocupaciones, con sus cosas vitales. Ahí hay una lección muy linda, pero son muchas, porque es una serie de verdad, uf, tremenda, tremenda. Sin duda, yo creo que es una serie que vale la pena ver, tiene muchísimos mensajes, muchísimas escenas, yo creo que uno se la tiene que ver más de una vez realmente para captar todos esos mensajes profundos que tiene y que muestra además que de un niño de un joven que pues que termina en una situación muy difícil, uno se imagina que a veces esos niños tienen padres como malos o ausentes y estaba en un entorno donde los padres eran buenos, pero simplemente no supieron acompañar a ese niño y no supieron sacarlo de su encierro y no supieron ver lo que estaba pasando durante ese encierro. Entonces yo creo que vale mucho la pena verla. Rector, tú tienes la oportunidad de estar pues con frecuencia con muchos estudiantes. Si tú pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven que estaba, digamos, terminando el colegio, ¿qué le dirías y por qué? Uy, qué buena pregunta también. Mira, de pronto lo siguiente, a ver, uno, mmm, algo que me gusta decirles y que hemos conversado acá es que se relacionen con ellos, o me diría a mí mismo, es decir, es como relaciónate contigo desde tus fortalezas, no desde Mm, tus carencias, mm, ¿sí? Eso sería lo primero. Lo siguiente, de pronto sería, busca aquellas cosas que le dan sentido a tu vida, ¿sí? Enfócate en eso, en qué le da sentido a tu vida y dedícate a cultivarlo. Y lo tercero sería tal vez un mensaje de apreciación, de valoración y de gratitud, ¿no? Es como mm, valora, aprovecha, aprecia al máximo cada momento de este último año, cada encuentro con tus amigos, cada partido de fútbol, los proyectos en los que estás que te gustan, que te hacen sentido y, y aprovecha al máximo a tus papás. Gózate al máximo a mm, tus papás y pasa todo el tiempo que puedas con ellos y sácales el jugo. Creo que me iría
por ahí, como por ese tipo de cosas. El libro de tu vida ha tenido muchos capítulos fascinantes hasta ahora. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Uy, a ver, yo te diría de pronto, tal vez cumpliendo un sueño y al mismo tiempo iniciando otros sueños que llenan de sentido mi vida. Wow. Si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, qué mensaje compartirías y por qué? Tal vez un mensaje de gratitud, de agradece cada momento, aprovecha al máximo a tus seres queridos, mmm, y aprovecha al máximo tu tiempo. Yo te diré, ¿y Mm, por qué? Creo que la gratitud y la apreciación son fortalezas y virtudes muy importantes que incluso tuvimos la oportunidad de conversar contigo hace pocos mm, días en un acompañamiento muy lindo que hiciste con nuestra banda, donde nos hablabas de la importancia de la gratitud para vibrar en frecuencias más elevadas, por un mm, lado, como eso me impresionó muchísimo, cómo es la emoción más elevada desde el punto de vista de la vibración comparada con el miedo. Yo no conocía eso, yo creía que podría ser alguna emoción más asociada a la paz interna o a la mm, armonía, y eso me pareció lindísimo. Igual antes de eso, pues he creído siempre que vivir en gracia y que no dar nada por sentado, pues es una actitud y es un estado maravilloso que nos permite pues apreciar y aprovechar al máximo. Y lo segundo, porque creo que de las cosas más valiosas que tenemos son nuestros seres queridos y pues la vida pasa muy rápido bueno, y hay dificultades de salud y demás, entonces aprovechar como si fuera el último día también para no tener remordimientos. Yo pude aprovechar a mi papá cada día de mi vida de tal manera que el día en que mm, mi papá murió estaba muy en paz y solo sentía gratitud por su presencia. Y lo otro del tiempo, aprovechar al máximo el tiempo, porque creo que hoy en día el tiempo es el recurso más importante que tenemos. No tenemos tiempo, siempre nos quejamos de la falta de tiempo. Entonces, poder aprovechar el tiempo para lo que sea que nos dé sentido, para descansar, para compartir con los amigos, con la familia, para leer, para hacer ejercicio, para meditar, no importa, ¿no? Cada uno verá qué es lo mejor, pero ojalá no perder nuestro tiempo. A veces perdemos mucho tiempo en el mm, celular y tal, sino usarlo de manera consciente, aun si es, por supuesto, para descansar, que también es algo importantísimo. mm. Rector, para terminar, quiero preguntarte, después de todo lo que has descubierto y trabajado en ti, ¿qué significa para ti hoy el éxito y cómo esta definición ha evolucionado a lo largo del tiempo? Mira, a ver, te voy a decir. Yo creo que hoy en día te podría decir que el éxito tiene que ver con un estado de armonía y desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano. Entonces creo que el éxito tiene que ver por un lado con la salud física, que creo que es esencial. Creo que el éxito tiene que ver también con el crecimiento personal Mm, y espiritual. Creo que es un propósito esencial en la vida de cualquier ser humano. Crecimiento desde ser todos los días mejores seres humanos, revisarnos, dedicar tiempo para conectar con nuestro mundo interno, con Dios, para agradecer. Creo que el éxito tiene que ver con nuestras relaciones, mm, que no tienen que ser muchas. Hay gente que es muy sociable, tiene muchísimos amigos y demás. Hay gente que es más introvertida, no importa, pero sí tener relaciones de calidad, buena relación, empezando por los padres de uno, los hermanos, la pareja, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo. Creo que el éxito tiene que ver también con hallar sentido en lo que hacemos a nivel profesional. También a veces hoy en día se habla mucho de que uno tiene
Eso también incluso me parece que lo hemos hablado contigo, de dedicarse uno a hacer lo que ama, pues eso a veces no es tan fácil, ¿no? Pero de pronto sí uno tratar de darle sentido a lo que hace, desde una mirada de contribución, de aporte. Entonces yo te diría esencialmente que creo que esas cosas son importantes y por supuesto un tema de éxito en lo material que tiene que ver con un tema de una seguridad y de una tranquilidad, más que de una excesiva pues, abundancia y demás, que si uno lo puede tener maravilloso, pero te diría que eso, tal vez la salud, las relaciones, la vida espiritual, yo creo que si uno va avanzando en esos caminos, puede decir que es una persona exitosa y la contribución a uno poner su grano de arena, ¿no? Como la anécdota del colibrí en el incendio, en el bosque que está echando unas goticas y dice, pues ese es mi aporte, ¿no? Los demás se burlan y él dice, pues estoy haciendo lo que yo puedo hacer, ¿no? Al menos. Entonces, yo creo que ahí, esa es como mi idea. Y si te dijera hace unos años, pues mira, te diría que, sabes, yo crecí mucho con una definición de éxito de mi papá, que él me decía que tener éxito era poder tener tiempo para hacer las cosas que a uno le gustaban. Yo me acuerdo que él tenía una anécdota muy linda que me cuenta mi mamá. Cuando él vivía en Inglaterra, en Londres, a él le ofrecieron un nuevo cargo y le ofrecieron un mayor salario. Y él dijo que él no estaba interesado, que él lo que quería era trabajar un poquito menos y que no le importaba ganar menos, pero tener más tiempo, porque él lo que más quería era aprovechar al máximo la vida en Londres, poder ir a más conciertos y a más museos. Y logró hacer un acuerdo y se sentía la persona más exitosa del mundo. Entonces creo que también tener tiempo para uno poder dedicarle a cultivarse o a lo que sea que a uno le dé sentido, creo que ahí también. Sin duda. Rector, pues quiero darte las gracias, decirte que me encanta ver que tu visión, tu sensibilidad estén llegando a muchísimos estudiantes de ese colegio que es tan importante para mí, para mi familia, mi abuelo, uno de los fundadores, mi papá, mis sobrinos, gran parte de mi juventud la pasé en ese colegio y ver lo que ese colegio se está convirtiendo para mí es maravilloso. Quiero darte las gracias por este espacio. Y decirte que bueno, que espero que nos volvamos a encontrar en este espacio más adelante y sigamos la conversación porque se me quedaron muchísimas preguntas entre el tintero. Pues Pablo, muchas gracias por tu invitación, que ha sido un placer estar acá en tu espacio, en tu podcast y unas preguntas que me han puesto a reflexionar muchísimo, muy buenas. Entonces gracias, de verdad que valoro muchísimo tu generosidad y me siento muy honrado. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.